Bienvenidos una vez más al canal. ¿Y de qué les quiero hablar hoy? Les quiero hablar de una cosa que es tan boba como interesante. Algo que de alguna manera vi que surgió, o sea, este video surge de los últimos videos que he hecho, que han sido el de la nueva Toyota Supra o el nuevo Toyota Supra y el de las diferentes marcas de autos y o sea, quién pertenece a quién en el mundo de los autos. Entonces, ¿qué es lo que noté? Como por suerte tengo una audiencia muy variada, que más allá de Argentina, que yo obviamente grabo los videos en Argentina, también abarca a otros lugares de habla hispana, como América Latina, España y demás. Lo que vi muy interesante es que depende de dónde sea la gente, cuál es el artículo o pronombre que usa con los autos o para los autos. Ustedes dirán, ¿de qué carajo está hablando Dano? Cierro el video, dislike y todo lo que se les ocurra. Pero bueno, no. Esperen, van a ver que es un tema bastante interesante. Parece, como dije antes, es tan tonto o bobo como lo es interesante. ¿Y a qué me refiero y cuál es el ejemplo más claro? Es en el video de la Supra, un montón de gente dejando comentarios sobre si el auto es, como yo le digo, la Toyota Supra o el Toyota Supra. A esto es a lo que me refiero cuando digo los pronombres o los artículos de los autos. Entonces, lo interesante, o sea, me metí sobre este tema y digo, ¿cómo es que la gente habla sobre los autos? Dice la, el, le, el ex, la arroba, lo que quieran. Entonces, ¿qué es lo que encontré? Como les dije antes, obviamente que en diferentes lugares de habla hispana se habla de diferente manera. Hay lugares que dicen el Supra, hay otros lugares que dicen la Supra, y cada uno obviamente con su justificación o su racionalización de por qué lo hacen. ¿Cuál es la mía? Yo digo la Supra. Estaba como súper seguro de que era la forma de decir la Supra y estaba súper convencido, pero después de pensarlo un poco me di cuenta que no es así. Y bueno, acompáñenme a de alguna manera recorrer conmigo esta línea de pensamiento. Mi justificación para decirle la Supra es que es una coupé, la coupé Supra, digamos. Por alguna razón, por lo menos en Argentina, se dice la coupé, hablando de un auto biplaza, muchas veces con pretensiones deportivas, se habla de la coupé. Estoy diciendo la coupé Supra, y por ende todos los autos que son coupé son la, digamos, ¿no? La coupé Megane, la coupé Supra, la coupé RX7, la coupé 3000 GT y así. El problema es que de repente hablando con gente sobre esto, gente desgraciadamente menos flexible, me decían no, pero coupé es una palabra de origen francés y en francés es una palabra masculina. Coupé en francés refiere a algo que está recortado o recortar, entonces refiere básicamente a eso, un auto que quizás es de cuatro plazas, cuando está recortado es una coupé, o es un coupé en francés. Cosa que es muy interesante. De la misma manera que yo personalmente digo la coupé, a los autos que son sedán les digo el sedán, digamos, ¿no? El Audi A4, el BMW Serie 3, el BMW Serie 5 y así. Y eso era mi razonamiento, por lo menos. Los sedanes son las coupés son la. El tema es ese, encontrándome de repente con qué es lo que argumentaba cada una de las personas, me fui dando cuenta que no es algo fijo, no hay una forma correcta de decirle. ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos son un montón de palabras que están tomadas de otros idiomas, llevadas al español, de alguna manera refritadas o reutilizadas y acomodadas a lo que es el español. Decimos la coupé, el sedán, pero si nos vamos a otras formas de encararlo, que es por ejemplo en el italiano, al sedán se le dice la berlina. Entonces,
ya esa cosa de el A4, si es una berlina, sería la A4. De la misma manera, los italianos igualmente le dicen la berlineta a la coupé, por lo que ahí aplica de buena manera esto de decirle la contra la forma de decirle el en francés. O sea, en francés es masculino, en italiano es femenino, más allá que en italiano también al auto le dicen la máquina. Mucha gente lo que me ha dicho es, yo le digo el, porque al fin y al cabo es un automóvil, entonces es el auto Supra. Y el tema es que esa justificación también hace agua. El problema es esa, que todas las justificaciones hacen agua. Esa justificación hace agua porque decimos la camioneta. A todas las camionetas. Decimos la Ram, la Hilux, la Prado, la Amarok. Sin importar nada. Cómo termine, la Cayenne, o sea, lo que se les ocurre. La Q7, la X6. El tema es ese, es que una camioneta, al fin y al cabo, por definición, es un tipo de auto, es un tipo de automóvil. Así que como categoría superior, tanto a coupé como a camioneta, tenemos el auto. Entonces, si una persona te dice que le dice a la coupé el porque es un auto, esa persona tampoco le puede decir la a una camioneta, porque al final del día también es un auto. Y otra cosa que me hizo pensar aún más en todo eso y darme cuenta que mi propia justificación a decirle la coupé es que hay coupés a las que les digo el. Es así. Digo el BMW M4. Digo el Nissan Skyline GTR. Está bien, es discutible si son coupés o no, porque también tienen plazas traseras, pero se entiende a lo que me refiero. Podríamos decir, por ejemplo, en las versiones del M3, que había una versión coupé y una versión sedán, decimos la coupé M3. Y de la misma manera esto es algo que se traslada a otros tipos de automóviles, a otros tipos de vehículos, a los utilitarios, que hay gente que los menciona como si fueran camionetas, son las utilitarias, la Berlingo, la Fiorino, la Kangoo, es lo más común, no dicen el Kangoo. Y por otro lado, más allá de las pickups, que también se le dice las, no el pickup o los pickups. Por lo menos en Argentina, digo, ¿no? Esto también se lleva, como decía antes, como la X6, la Q7 y tantas otras que son realmente... en Estados Unidos se le dicen los SUVs o los SUVs. Desgraciadamente sí hay gente que les dice SUVs. Entran bajo la categoría de camioneta. Por ende la gente dice la X5, la X6, la Q7, la Q8. Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de toda esta reflexión? Poco y nada. Creo que lo interesante es que lo concluyente, lo poco que podemos sacar, es que teniendo en cuenta que el español no tiene una palabra sin género como puede ser it o the en inglés, si una persona decide decirle la Supra, el Skyline, la Skyline, el M4, la M4, por más que es rarísimo, porque también está eso. Por ejemplo, Supra y Celica, más allá de uno hacer referencia a que es una coupé o que es un automóvil, para definir si es el automóvil Celica o la coupé Celica, es que muchos de estos autos tienen nombres que son sustantivos propios, que son nombres o que son también derivados de alguna otra palabra en latín. Por ejemplo, esto es Celica, que también está derivado del latín, y Celica termina en A, sustantivo propio que termina en A, mayormente, por lo menos en el español, son femeninos. Entonces tiene como algo de sentido así en el lenguaje decirles la Celica. El Celica hasta suena raro, y a mí si me preguntan el Supra también me suena raro, porque también eso es un sustantivo propio terminado con A. Así que en pocas palabras, eso, no critiquen a nadie que diga la Supra o el Supra, porque la realidad es que después de haberlo pensado durante bastante tiempo, yo por lo menos me doy cuenta de que no hay una regla que encaje a todo, una regla universal de que a esto se les dice el, a esto se les dice la. Cada uno me parece que lo usa como le guste, y creo que nadie tiene realmente más o menos justificación o más o menos razón que otro.
Así que la próxima vez que estén por criticar a alguien que dice la Supra o el Supra, piénsenlo 2 veces. Y de la misma manera, si alguien los critica a ustedes por decirlo de una manera, tranquilamente pueden decirle que no tiene ninguna forma que sea totalmente así termosellada de justificar, sino que todos los argumentos alrededor de decir él o la hacen agua en alguna medida. Así que eso es todo por hoy. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre este tema. Es algo bastante raro, interesante, diferente y da para bastante debate. Así que, bueno, si les gustó el video denle like, si les encantó suscríbanse y nos vemos pronto.